y podemos explicar un poquito más a detalle también cualquier duda, consulta o lo que sea, ¿no? Por supuesto que se vale preguntar absolutamente todo, ¿no? Es un tema nuevo, nadie nace sabiendo. En el día a día nosotros podemos estar haciendo otro tipo de actividades, ¿ok? Entonces, por favor, ahí levanten la mano, pregunten. La idea es que estos viernes de 9 a 10 podamos darle por ahí un poquito de luz o la puntita de un tema que les interese investigar, les interese implementar y que se puedan sacar cualquier tipo de dudas con nosotros, ¿no? Entonces también ese es un poco el objetivo de estos viernes, ¿sí? La idea es que no sean pláticas de una sola línea, sino que sea de ida y vuelta y que sea una mesa abierta de diálogo. Adelante, amiguito, porfa. Así es, Ariel. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos a todos el día de hoy. Como lo comenta Ariel, la sesión del día de hoy es esperamos, una de muchísimas, en las cuales abordaremos temas relevantes de inteligencia artificial, particularmente, pues, ¿qué son los LLMs o lenguajes de modelo aumentado? El día de hoy vamos a hacer un énfasis en la diferencia entre los LLMs en general, haciendo énfasis a ChatGPT, que es lo que supongo que la mayoría de nosotros hemos experimentado o hemos escuchado por allí, y cómo se diferencia justamente con nuestro producto, del cual particularmente estoy muy orgulloso, que se llama Copa, que es precisamente una ampliación, una aplicación de todas estas tecnologías nuevas, incluidos LLMs. No solamente nos limitamos a ellos, hablamos de otras inteligencias artificiales y ya lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a comenzar precisamente con cuáles son estas diferencias. Primero que nada, Lalo, te pido que me apoyes. Si ves que alguien levanta la mano, por favor avísame con voz, porque voy a estar viendo la presentación. La idea es hacer de esto una sesión interactiva. Estamos conscientes que estos temas no son para abordarse en una sola sesión. Vamos a necesitar varias, pero tenemos que empezar de algún lado y este es el comienzo para todos. Entonces, por favor, lo que quiero decir es que se sientan libres de hacer las preguntas que quieran. Es un tema que puede ser fascinante, puede ser muy complicado, particularmente por todas las matemáticas que esto implica, pero bueno, vamos a abordar los temas poco a poco. Entonces, sin más preámbulo, la presentación del día de hoy la vamos a dividir en dos grandes temas. El primero es justamente una introducción a los modelos de lenguaje aumentado en general, como tema de inteligencia artificial, como tema de investigación. Y el segundo es una demostración de las capacidades de Copa en nuestra organización. Y Copa, me adelanto, es una implementación propia, es un desarrollo de Qualtop que integra, entre otras cosas, tecnologías de LLMs o modelos de lenguaje aumentado. La primera parte la voy a presentar yo mismo. En la segunda parte, Javi nos va a dar una demostración de cuáles son las capacidades de Copa. Y bueno, ¿qué son los lenguajes, los modelos de lenguaje aumentado y por qué son importantes? En esta introducción me voy a enfocar a una visión muy general, muy de alto nivel, de qué son los LLMs y por qué son importantes, pero repito, en sesiones futuras la idea es que podamos profundizar un poquito en cómo están implementados en los lenguajes que todos conocemos, particularmente Python, y cómo pudiéramos hacer uno si estuviéramos interesados. Los modelos de lenguaje aumentado son una categoría de la inteligencia artificial. Como tal, es una de tantas ramas de esta área fascinante que tiene como objetivo emular o imitar las capacidades de la inteligencia humana, pero utilizando tecnología. Estos LLMs, como los voy a presentar de ahora en adelante, se caracterizan principalmente porque son capaces de generar e interpretar el lenguaje humano.
Es decir, de todas las tecnologías de inteligencia artificial, y voy a mencionar, por ejemplo, la visión computacional, que se encarga de reconocer objetos o reconocer expresiones humanas, los LLM se enfocan a generar e interpretar el lenguaje humano, que puede ser escrito o hablado. Y esto es muy importante decirlo, ya vamos a ver por qué, porque ahora ya han evolucionado y no son solamente basados en texto, que es precisamente lo que estamos estos días revisando, y ya vienen modelos que son multimedia. ¿Cuáles son o por qué son importantes estos LLMs? Porque precisamente hemos pasado de un modelo de interacción humano-computadora basado en expresiones que todos hacemos utilizando tecnologías como Google para buscar en el Internet, a dotar a la tecnología de capacidades para interpretar diferentes expresiones del lenguaje humano. Es decir, ya no tenemos que ser tan específicos para poder hacer preguntas al Internet. Ahora podemos hacerlo en lenguaje natural, como todos estamos acostumbrados. Podríamos ver a esta tecnología como un interlocutor con el cual nosotros podemos interactuar utilizando nuestras propias palabras. Los LLMs más destacados hasta hoy son GPT, y aquí menciono que no es ChatGPT, sino GPT, y ahorita espero que les quede claro cuál es la diferencia. El segundo destacado se llama Llama, y estos dos los hemos manejado a partir de julio del año pasado, ¿no? Ya tenemos experiencia hablando de ellos. Últimamente, el que se suma a la lista es Gemini, que es la adición de Google, es el LLM de Google. Estos modelos generales son capaces de ser refinados. En inglés, esto se conoce como fine tuning, y es precisamente la capacidad que tienen estos modelos de ser entrenados para reconocer un contexto particular. Es decir, los modelos como GPT o Llama son, ahora van a ver qué son en realidad, pero son modelos que se entrenaron con cantidades de información enormes. GPT, por ejemplo, se entrenó con toda la información que había disponible en Internet hasta abril de 2023, con toda la información. Entonces ya se pueden imaginar que son capaces de interpretar preguntas y relacionarlas con contextos que están disponibles en Internet hasta abril de 2023. Como la representación del lenguaje finalmente se hace con vectores, con números, estos modelos, estos LLM, son capaces también de generar otro tipo de medios, como son gráficos, audios o videos, aparte de textos, claro, con la peculiaridad de que son contenido original y creativo. Es decir, los LLMs son capaces de relacionar información y presentarla utilizando lenguaje humano o cualquier otra modalidad. Pueden ser gráficos, pueden ser videos, pero son productos originales. Es decir, nadie ha visto este tipo de respuestas que son creadas por la inteligencia artificial, y esto es algo importante de resaltar. Voy a presentar rápidamente cuál ha sido la evolución. No me voy a detener mucho, pero todo esto tiene su origen en el área que se conoce como Machine Learning, que tiene digamos, de fondo la capacidad de hacer que las computadoras aprendan por sí mismas a partir de ejemplos. Y esto es un enfoque un poco diferente a la inteligencia artificial que se había estado desarrollando hasta entonces. Ya podemos en sesiones futuras ver un poquito más a detalle cuál es esto. Una implementación particular del Machine Learning es el Deep Learning, que utiliza redes neuronales o muchas capas de redes neuronales, por lo cual se llaman profundas, para hacer este proceso de aprendizaje a partir de ejemplos que se le van dando a estas capas y capas de redes neuronales. Particularmente una arquitectura que fue un cambio en cómo hacemos Deep Learning, que son los transformadores, son precisamente los que han habilitado esta capacidad de
generar, de entender, de interpretar y de generar lenguaje humano de manera artificial. Como tal, los transformadores, y esto es de manera muy general, son capaces de manejar secuencias. Y esto lo hace diferente de otras arquitecturas de inteligencia artificial, porque pueden manejar no solamente una, sino que pueden manejar diferentes secuencias al mismo tiempo, y además son capaces de captar relaciones entre contenido a larga distancia. ¿Y qué se refiere a larga distancia? Quiere decir que no están inmediatamente relacionados en un mismo contexto, sino que son capaces de relacionar temas con otros contextos que a lo mejor están relacionados por algún tipo de situación o de características que incluso nosotros posiblemente como humanos tampoco podemos o somos capaces de ver. Y todo esto es precisamente por la capacidad de abstraer toda la información en un formato de vectores, y es el manejo de vectores lo que hace posible que estas relaciones emerjan en el uso de los modelos. Ahora, ¿por qué son efectivos para procesar lenguaje natural? O sea, ¿por qué los transformadores y no otro tipo de tecnologías? Y esta es una pregunta relevante, y es precisamente el éxito que tienen los lenguajes los modelos de lenguaje aumentado hoy en día. La primera es que tienen la capacidad de procesar secuencias en paralelo. Es decir, podemos tener muchísimas secuencias todas al mismo tiempo siendo procesadas por estas capas de redes neuronales. Además, son capaces de representar el contexto en el cual se suceden estas secuencias. Si ustedes han usado ChatGPT, se darán cuenta que al hacer una conversación con ChatGPT, ustedes conservan este contexto original y pueden regresar un día, una semana o meses después al mismo chat, y esta tecnología es capaz de entender y de recordar cuál es el contexto que ustedes están, digamos, tratando de entender o de buscar en esta interacción en particular. Otra característica que los hace exitosos es que son escalables, es decir, los transformadores se pueden hacer tan grandes o pequeños como ustedes quieran, depende de la arquitectura, y son flexibles, porque nos pueden ayudar a cualquier tipo de tareas que tengan que ver con texto o con lenguaje humano, incluyendo traducción, hacer resúmenes de texto o interactuar en un formato de preguntas y respuestas. ¿En qué podemos usar esa tecnología? La primera es cumplimiento regulatorio, ya que son capaces de entender el contexto, de recordarlo y de responder precisamente. Nosotros podemos imaginar situaciones en las cuales tenemos un montón de documentos y vamos a pensar en, por ejemplo, compañías de seguros que tienen muchísimas, digamos, mucha información y muchas reglas en juego, que en realidad nadie es capaz de acordarse de todo al mismo tiempo. Bueno, los LLMs pueden resolver este problema. Otro uso es la automatización de informes, es decir, es posible ahora generar informes de manera automática, no solamente financieros, sino de cualquier tipo que tengan que ver con texto. Pueden ser resúmenes de reuniones, pueden ser resúmenes de lo que ustedes quieran. Esto puede llevar a la optimización de operaciones internas, que es justamente uno de los fuertes de Copa, y ya lo vamos a ver, porque podemos automatizar y optimizar procesos que tengan que ver con la entrada, análisis y salida de datos en tiempo real en diferentes fuentes, ya que los modelos, los LLM, son capaces de tener todo este contexto, digamos, siempre como punto de decisión para poder presentar información en respuesta a las consultas de los usuarios. Y finalmente, otra área importante es la asistencia como agentes virtuales para clientes, ¿no? ChatGPT es un ejemplo de esto, es un agente virtual que es capaz de recuperar información de Internet con la cual ustedes pueden interactuar. ¿Cuáles son las diferencias entre GPT y ChatGPT? Que son dos cosas diferentes, como mencioné al principio. La primera es que GPT es el LLM y como tal, lo único que es capaz de hacer es predecir
dado una secuencia o secuencias de texto, ¿cuál es el contexto o cuál es la palabra que mejor se adapta a lo que se le está preguntando en este momento? Como tal, tiene un conocimiento general del Internet. GPT fue entrenado con todo el contenido de Internet hasta abril del 2023, pero por lo cual es estático. O sea, si nosotros le preguntamos por un evento que sucedió ayer o hace un mes, no lo va a conocer. Y además requiere servidores muy potentes para trabajar, lo cual nos puede llevar a problemas de latencia y de falta de privacidad, porque tenemos que mandar información en Internet y recuperar información utilizando medios públicos. ChatGPT es un fine tuning, una afinación de GPT que se especializa en interactuar en tiempo real con las personas que lo usan. Estos son capaces, como ya lo vimos, de tener un contexto y de generar respuestas coherentes a las preguntas que el usuario vaya haciendo. Otra diferencia entre GPT y ChatGPT es que GPT no se puede personalizar, perdón, ChatGPT no se puede personalizar. Ahora ya se pueden hacer los bots estos, pero es hasta hace un par de meses. Y tampoco se puede ejecutar localmente. A diferencia de otros modelos como Llama o Gemini, que definitivamente se pueden afinar para ser corridos de manera local. Esta es una tabla que resume cuáles son esas características de ChatGPT y cómo se diferencian de Copa. Como pueden ver, Copa ofrece información personalizada. El modelo, además, es propio. El modelo que nosotros tenemos nos pertenece a nosotros. No tenemos que mandar a Internet. Podemos subir información nueva de manera muy fácil y dinámica. Y además podemos realizar tareas que ChatGPT no puede y en un momento Javi nos va a explicar más al respecto. Además de ser seguro, adaptable y rápido. Bueno, sin más por el momento, le doy la palabra a nuestro amigo Javi. Ahí está. Ahora. Bueno, hay un poquito la primera pausa. La idea es esa justamente, ¿no? No necesariamente tienen que aprender hoy esos conceptos. Seguramente mucho de lo que comentó Genaro, ustedes ya lo conocen, lo han leído, lo vieron en algún lugar. Lo que vamos a comenzar a hacer es drill down sobre cada uno de los temas, ¿no? Un tema importante y que Genaro trató de exponer recién son las diferencias, ¿no? Por supuesto, como ustedes conocen, no es lo mismo un producto genérico y cerrado que un producto hecho a la medida, ¿no? Lo que yo quisiera ver, voy a aprovechar acá, lo que a mí me importa mucho, mis queridos compañeros, es lo siguiente, ¿no? Ahí ven mi presentación, ven mi pantalla. Sí, se ve. Ese es nuestro camino, ¿no? O sea, venimos de hacer software toda la vida. El año pasado comenzamos una inversión muy fuerte en nube y la idea es que hoy nos paremos acá, ¿no? Voy a hacer este viaje, este camino, es el que me importa que lo tengan presente, ¿no? Acá está un poquito puesto distinto, ¿no? Estos son los tres pilares en los que nosotros vamos a estar trabajando por un periodo considerable hacia adelante. Y este año toda la inversión en capacitación va a ser en estos tres temas, como lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, si tenían por ahí pensado tomar algún tipo de capacitación, la idea es que las vayan alineando a esto, ¿no? Nosotros vamos a convertirnos en una empresa que solo sabe de estas tres cosas, nada más. No sabe de ninguna otra cosa y no le interesa aprender ningún otro tipo de tecnología ni de nada. Son estos tres pilares los únicos que van a guiar el día a día de Qualtop, de CIE, de Qualtop Group en definitiva, ¿no? Entonces la invitación es a eso, ¿no? Hay muchas capacitaciones sobre este tema. El pedido es, no esperen a que les llegue un mail del área de talento humano, en donde, ahí lo veo a José Luis Chiquete, él me decía que iba a estudiar fotografía este año, le pedí si podía estudiar un poquito de datos, ¿no? Porque
La idea, pero bueno, ahora fotografía te podría haber servido, José, ¿no? Porque ahora podés interpretar imágenes y todo, ¿no? Entonces, un poquito es que ustedes se acerquen con el área de talento humano, con Anayeli. Si no la tienen, Ana, si estás por ahí, pone por favor tu email ahí en el chat. Pero es eso, no lo hagamos proactivo, lo busquemos. Tenemos, gracias a Dios, quichicientos, ¿no? Un montón de proyectos. Y un poquito la invitación, ya que le cedo la palabra a mi amigo Javier, es los viernes nosotros estamos acá, ¿sí? Entonces la invitación es a quien le interese este tipo de temas, a quien quiera proponer algo, a quien lo que sea relacionado con esto, de nuevo, ¿no? O sea, si es de fotografía, no, pero si es de nube, de datos, tenemos, o sea, todo lo que va a mostrar ahora y lo va a comentar Javier, está construido sobre una herramienta que tenemos nosotros, se llama Decode. Ahí les va a llegar también los flyers, le cambiamos el nombre a PDA, no les gustaba el nombre PDA, le pusimos Decode para ser mucho más fancy, pero la idea es esa, ¿no? Que se acerquen acá los viernes, estamos acá, tenemos muchísimos proyectos, si ustedes tienen proyectos, pueden venir y proponerlos, la idea es que hagamos una mesa de diálogo, como les comentaba, que se acerquen por ahí, no sé, la gente en sí de software, seguramente todos tienen el contacto de Mauricio Jiménez, Mauricio va a estar viniendo los viernes, se pueden acercar, y digo, si quieren ver a alguien de su confianza, va a estar Mauricio por aquel lado, Luis Santiago va a estar viniendo los viernes también por acá, bueno, todos, ¿no? Entonces la invitación es esa, si quieren proponer un proyecto, si quieren ver cómo implementamos código, cómo se implementa todo esto, pueden venir, nosotros estamos acá, les podemos mostrar, podemos hacer sesiones para que vean, para que puedan, no sé, ¿no? O sea, es muy distinto yo voy a preparar el asado, exactamente, es muy distinto cuando o sea, es importantísimo la teoría, ¿no? Pero también es muy importante que el primer paso, ¿no? De cómo la teoría la convierto en implementación y un poquito es eso también, que puedan ver algo implementado, que podamos hacer un ida y vuelta. Entonces, esa es la invitación. Y estamos acá los viernes, así que si se quieren dar vuelta, si no tienen algún proyecto, acá tenemos nosotros ya demasiados proyectos y pueden ir participando para ir aprendiendo también. Bueno, hay 1000 alternativas, 1000 escenarios posibles. Por este lado estamos muy motivados con el tema, nos gusta un montón. Y de nuevo, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? Lo voy a compartir de nuevo. Lo importante es esto, ¿no? Esto. Esto es lo importante, esto es lo que vamos a hacer nosotros, en esto nos vamos a convertir, para allá vamos, para allá es nuestro viaje, así que esa es la invitación, ¿no? Bueno, amiguito, gracias. ¿Alguien hasta acá de lo que comentó don Genaro tiene alguna duda, alguna consulta, algo? Amparo, ¿vos? Presente, Ya ni presente. Amparo, no sé si No, ya lo quité. ¿Sí me escuchan? correcto. Ah, no, yo ya noté. GPT, arquitectura. Chat GPT, una especialización con eso. Sí, justo. Y además también, qué bueno que lo tocas, Amparo. Quisiera decir que esto no es un bot como lo concebíamos hace 3 o 4 años, el sonido. Un bot de atención a clientes como el de Aeroméxico o el de Vancomer. Esto es una tecnología basada en modelos de lenguaje aumentado y la manera más fácil de interactuar con ellos hoy en día es a través de bots, ¿no? Por eso es que heredaron este nombre, pero son tecnologías completamente diferentes. Los chat GPT y los bots basados en LLMs son inteligentes, tienen cierto grado de inteligencia artificial. Los bots anteriores eran informativos, basados en scripts que simplemente iban guiando a los usuarios a través de unos menúes, ¿no? Pero nada más en forma estructurada, no había manera de interactuar con ellos utilizando lenguaje natural. Alberto, por allí también levantaste la mano.
Hola, soy Jesús. Alberto a la Jesús, torre. ¿cómo estás? Perdona. Bien, ¿y ustedes? Sí, Bien, bien, también muy bien gracias. aquí. Fíjate que tengo una pregunta que desde hace unas semanas me está rondando la cabeza y quiero saber si la tienen ustedes en la mira. Eh, Ahorita hay un debate internacional con respecto al marco jurídico de la inteligencia artificial, o sea, es decir, los boundaries o las líneas donde está atravesando la inteligencia en diferentes sectores del mundo, ¿no? Donde más apegado es en el entretenimiento, ¿no? La música, el cine, el teatro y demás, ¿no? Pero en nuestra cancha, cuando hablamos de empresas financieras, de seguros, cuando hablamos de empresas que tienen manejos de datos muy sensibles como gobierno, ¿cómo nosotros estamos preparándonos ante ese gran reto judicial, jurídico, porque el día de hoy no hay regulación con respecto a la parte de la inteligencia artificial? Y nosotros, ¿cómo nos estamos preparando para contestar esas preguntas de los clientes? O sea, he visto varios artículos donde inclusive hay empresas que se bajan de la inteligencia artificial por miedo a que su información sea vulnerada o que caigan en alguna situación difícil, ¿no? Al hecho de que también ha habido campañas de desprestigio de ChatGPT, por ejemplo, de no usar ChatGPT porque te van a robar tus datos, te van a robar tu cuenta, te van a robar toda tu información, se van a meter a tu máquina y a tu cabeza y te van a robar tu identidad, ¿no? Entonces, quisiera saber con nosotros cómo o si existe también una parte jurídica que estamos nosotros revisando para implementar todos estos modelos en los proyectos. Jesús, muchísimas gracias por tu pregunta, es muy relevante y por supuesto que estamos tomando medidas muy seriamente para seguir las regulaciones vigentes en México. Voy a comenzar mi respuesta haciendo una diferencia entre el tema ético, que es lo que hemos estado manejando aquí ya por 2 sesiones, y el tema legal. El tema ético tiene que ver con lo que debería ser, lo que es moralmente bueno, y tiene otra serie digamos, connotaciones que pueden tocar algunos aspectos legales o no. Entonces, la primera parte de mi respuesta es que seamos conscientes de esta división entre las cuestiones éticas y las cuestiones legales. Lo ético, pues ya lo hemos estado analizando en sesiones aquí en este mismo espacio. Voy a ahondar un poquito en el área legal, que es la que nos obliga como ciudadanos de este país. En México, la ley que impera y que tiene que ver con estas actividades es la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, fuera de esta ley, no existe ninguna otra regulación, excepto la que se aprobó la semana pasada en el Senado de la República, que tenga que ver o que limite el uso de la inteligencia artificial como una herramienta, como una de tantas herramientas tecnológicas que pueden ayudar el trabajo. Entonces, repito, estamos obligados a proteger los datos personales de nuestros usuarios. Como tal, los bancos están obligados a hacer lo mismo. Todas las empresas que manejen datos personales, gracias, José. Todas las empresas que manejan datos personales están obligados a contemplar a seguir esta ley que opera en México y para que todos estemos tranquilos, hace una diferencia entre los datos personales y los datos personales sensibles. Los datos personales sensibles son los que pueden dar lugar a una discriminación por parte de un tercero. Como tal, por ejemplo, el código postal puede ser un dato personal sensible, porque te pueden discriminar dependiendo del lugar donde vives. Tu orientación sexual, tu sexualidad, tu género, todos estos tipos de datos son sensibles. Pero eso es algo que hemos estado manejando en los datos de nuestros clientes y ellos solamente, exactamente, Ariel, no se han especializado en la inteligencia artificial últimamente, han estado manejando estos datos desde hace muchos años.
Como tal, caemos justamente en en esa categoría de regulaciones, ¿no? Entonces, esténse tranquilos. Ahora, hay otro debate que esto es ya nos escapa, ese es algo que se está sucediendo, como lo mencionas, Jesús, y tiene que ver con precisamente ChatGPT. Y aquí sí es una llamada de advertencia a todos, porque cuando ustedes comparten información personal o información personal sensible con ChatGPT, recuerden que lo están mandando a los servidores de OpenAI. Recuerdan que les dije que podía ser no seguro. Es justamente lo que pasa. Lo mandan y entonces la información se vulnera. Ahora, como prestadores de servicios de inteligencia artificial estamos muy conscientes de esta situación, por lo cual Copa en particular trabaja en nuestros dominios de información. Como tal, la información de nuestra empresa no sale a los servidores de OpenAI o a cualquier otro servidor, sino que se conserva dentro de los dominios y dentro de esta esfera de trabajo, nosotros somos capaces de proteger la información, resguardarla y así apegarnos a la ley imperante en México que tiene que ver con el manejo de datos personales. Otro tema ahí a nivel... Muchas gracias. Ya no te escuchamos, Ariel. Bueno, ahí voy. Ponele ahora vos. Ahí para ti, Jesús, y para el resto, ¿no?, de los compañeros, de las compañeras, nosotros a nivel organización, empresa, pertenecemos a la Cámara, que es la CANIETI, y como Cámara estamos trabajando en este tema, en definir también este tipo de parámetros, ¿no? Continuando ahí con tu consulta, Jesús, ¿no? Entonces, la idea es que una vez que esté terminado, comentaba por ahí José también, ¿no?, de que en el Senado se está trabajando, hay dos vertientes, ¿no?, una de Monreal y otro de Lagunes, que se están discutiendo en el Senado. Entonces, una vez que, tres, comenta acá, entonces, una vez que se defina el contexto legal de la inteligencia artificial en México, nosotros nos vamos a encargar de compartirles a todos ustedes para que tengan acceso al documento, lo puedan leer. Pero bueno, va en ese sentido, ¿no? Lo técnico que acaba de comentar Genaro y lo legal, ¿no? Jurídico en México, ¿no? Entonces, por ese lado lo tenemos muy, muy presente el tema. Adelante, Javi, porfa. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta, de lo que sea. Les ponía también, ¿no?, de que la idea es que, o sea, inteligencia artificial es uno de los tres pilares, ¿no? El otro es dato y el que es acá abajo, así transversal, es nube, ¿no? Entonces la invitación es que se capaciten en nube primero, que eso es fundamental, ¿no? Y luego se pueden especializar en datos o en inteligencia artificial, o en los dos. Pues muy bien. Vamos a avanzar porque ya se nos está yendo el tiempo. Y entonces les voy a mostrar mi pantalla. Acá está. Muy bien. Bueno, la idea es de que podamos profundizar un poquito más en un demo en donde hagamos una comparación de lo que sería Copa con ChatGPT, tomando en cuenta justamente parte de la base que comentó Genaro. Entonces, lo primero nada más para cerrar el tema de los LLMs con respecto a ChatGPT y con respecto a Copa, es lo siguiente. Uno, los LLMs lo podemos ver básicamente como una base de datos estática, no cambia, en donde nosotros le podemos hacer una pregunta que puede ser por texto, puede ser por voz, video, bueno, ya los nuevos modelos pueden soportar son multimodales, digamos, y al final nos regresa una respuesta, es la parte de inteligencia artificial generativa que mencionó Genaro, en donde al final nos va a regresar una respuesta por texto, video, audio, dependiendo del tipo de modelo que estamos utilizando. Pero nuevamente este modelo se entrenó previamente, tiene información estática y no cambia. Estática, digo, te va a responder información genérica de lo que tiene, pero no se puede agregar información directamente a este modelo. Se puede, pero con técnicas de fine tuning o tienes que regenerar un nuevo modelo, en fin. Ese, digamos, es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que decían que ChatGPT 3.5 estaba hasta el 2021 y el GPT-4 hasta abril del 23. Entonces, es información estática, ¿no? Cuando hablamos ya de ChatGPT,
ahí a lo que estamos hablando, este es el LLM GPT 3.5 o 4. Cuando hablamos ya de ChatGPT, ya hablamos ya de otro modelo un poco más complicado, en donde ya no nada más está el LLM, sino también hay unas herramientas para manejar contextos y otros temas. Este es el modelo de COPA como tal, ¿no? En donde lo primero que tenemos que ver es que tenemos algo que le llamamos el Context Manager. Y este Context Manager lo que nos va a permitir justamente es manejar esa información dinámica que se requiere incorporar dentro de ese proceso de la consulta al LLM. Digo, aquí seguimos teniendo el LLM que está por acá, que puede ser la parte tipo ChatGPT o Gemini o quien sea que está de este lado. Ese el LLM lo seguimos conservando, pero lo utilizamos. Pero el tema es que nosotros tenemos que manejar algo que llamamos el Context Manager, que es el que nos va a permitir administrar toda la base de conocimiento interna y lo que nos va a permitir incorporar, digamos, información de documentos, de bases de conocimientos, bases de datos, de servicios internos. Esa parte, digamos, es la principal que estamos manejando del lado de Copa, ¿no? Tenemos por aquí un Vector Store, que básicamente es una base de datos basada en vectores, basada en embeddings, que le llaman, que es lo que nos va a permitir es poder hacer búsquedas a esa base de datos que son semánticas, que tienen que ver con similitud de palabras y no con el texto exacto, que es lo que hacíamos antes con los chatbots, ¿no? Que teníamos que meter una pregunta exacta para que te respondiera y acá no puede ser preguntas aproximadas y el LLM los va a integrar. Y tenemos una capa de seguridad también para manejar los datos del usuario como tal, ¿no? ¿Qué datos del usuario, a qué tiene permiso, a qué no tiene permiso? Y esta es una capa también que, a diferencia de GPT, pues no la tenemos, ¿no? Entonces, si nos vamos de este lado, a lo mejor lo primero que le podemos hacer a nuestro COPA, esta es la parte de nuestro COPA, primero está montado sobre PDDA, que bueno, ya se le cambió el nombre a Decode, nada más que todavía... sí, adelante, Amparo, perdón. En el diagrama anterior, Javier, Sí. Nosotros conocemos algo que se llama Content Manager, ¿no? No, y esto es algo diferente que se llama Context Manager. ¿Cuál es la diferencia? ¿Va a haber un rol nuevo para esto que nos estás mostrando? Es que para mí esto es nuevo. Ok, perfecto. El tema es básicamente, este no es que sea un rol, esta es una función del lado de Copa, ¿no? Copa lo que tiene es un administrador de contextos, es una base de conocimiento, digamos, en donde podemos integrar información de los documentos de la organización, de una base de conocimientos de preguntas y respuestas, o de los esquemas de la base de datos de la organización. La idea es que nosotros tengamos acceso a las bases de datos, entonces lo que se va a guardar en el Context Manager son los esquemas, es decir, la definición de las tablas, propiedades, y la definición de los servicios internos de la organización. No pero quien tenga, discúlpame, Javi, pero quien tenga inteligencia artificial debe de tener esto que se llama Context Manager. O sea, bueno, esta es parte de Copa. Sí, o sea, pero no, una función de una persona, es una herramienta de Copa. Sí, dentro de la inteligencia artificial no hay algo general que se va a llamar Context Manager. ¿Te refieres a que si otras herramientas de inteligencia artificial, otros GPTs, otros chat GPTs tienen ese Context Manager, correcto? Aparte? Es una característica. Seguramente ChatGPT, que no tenemos arquitectura interna, pero muy probablemente tiene algo similar a esto. Aunque sin tener acceso a los esquemas, ni a los servicios, ni nada de la organización. Tiene su propio Context Manager mucho más acotado simplemente a mantener la conversación del usuario dentro de una conversación. Básicamente es eso, ¿no? Tus conversaciones y cuáles son las preguntas y respuestas que te ha dado dentro de una conversación. Ese es tu Context Manager. Nosotros lo que tenemos no es tenemos dentro de la conversación, pero tenemos toda la información, digamos que indexada de la organización. Que ese es el primer tema, ¿no? Si yo le pregunto a Copa, vamos a preguntarle a Copa aquí, ¿cuál es la diferencia? Vamos a decirle acá. Hola Javier Solís, bienvenido a Copa, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Cuál es la diferencia de Copa y ChatGPT?
A diferencia de sistemas como ChatGPT, Copa está diseñado específicamente para entornos corporativos con un enfoque en acciones concretas dentro de la empresa, como consulta de información documental y bases de datos corporativas, la integración de servicios y procesos institucionales, y no solo en la generación de texto basada en prompts. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre Copa? Y por eso mostré el diagrama de arquitectura. La diferencia entre Copa y ChatGPT es que nosotros tenemos acceso a información corporativa, base de datos, servicios, documentación corporativa que ChatGPT no va a tener ni tampoco se la debemos compartir porque nuevamente es un servicio público y no es algo que tenga que tener. Esa es información privada de la organización. Entonces, dentro de este diagrama justamente este componente de Context Manager lo que nos va a permitir justamente es administrar esa base de datos corporativa. Nuevamente documentos, base de conocimiento, esquemas de base de datos y servicios. Definición de servicios, nuevamente, ¿no? Esta parte, digamos, es básica para poder nosotros tener acceso a esa información. Posteriormente, una vez que tengamos la definición de base de datos y los servicios, podemos tener herramientas que nos ayuden a poder ejecutar esas queries, digamos, hacia las bases de datos y extraer la información y invocar a esas funciones o a esos servicios para extraer información de nuestra organización. Esos ejecutores o procesadores al final lo que van a hacer es extraerlo, pero todo se ejecuta del lado local, no se ejecuta del lado de ChatGPT, ni en los servidores de OpenAI, ni en los de Google. Bueno, Google, si estuviera montado la arquitectura de esto en Google, pues desde luego se ejecutarían esos servicios, pero en el lugar en donde esté ejecutándose, ahí va a estar esta información. Perdón, Ariel. Sí. Un montón de preguntas. A ver, vamos a ir de acuerdo a la edad para respetar. Don Leonardo. No. ¿Usted ya no tiene más preguntas? Sí, pero seguramente La gente de ellos son más valiosos porque están más al día del tema. Bueno, Luis Santiago primero y Jesús Alberto Alatorre, ya acabaste tus preguntas y Genaro luego. Adelante, Luigi. Gracias. Primero, para responder un poquito lo de Amparo, los Context Manager ya existen y se utilizan para trabajar con datos que están almacenados en ficheros y no necesariamente en tablas como las bases de datos normales. Ya se están utilizando y eso no es algo que tenga que ver con inteligencia artificial directamente. Lo que hace es ayudar e impulsar que los datos organizados se administren más rápido y respondan más rápido a las dudas que se van teniendo por los chats. Ese es un punto, ¿no? Del Context Manager. Ahora, desde el punto de vista de la arquitectura, yo podría, si lo pueden poner, hablando de la estructura que se está utilizando, yo he visto, ¿no? En la interacción que estamos teniendo con los clientes actualmente, ¿no? De que le hago una pregunta y muchas veces la pregunta que hago es incorrecta, no la respuesta en sí, porque la respuesta la trae de los datos que va teniendo el contexto, etcétera, ¿no? Pero si la pregunta la hago en mi propio lenguaje, con mi propia forma de expresarme y todo esto, la respuesta muchas veces no es la correcta. Y lo que puede ocurrir es que esté juzgando la respuesta basado en que yo creo que mi pregunta es correcta. Y creo que la arquitectura necesita una modificación para poder tener una especie de precontexto, por así decirlo, para definir si la pregunta es correcta, ¿no? O sea, casi como yo lo pensaba como cuando vas a la ferretería y no sabes cómo se llama la pieza que se conecta con la manguera de la estufa y no sabes ni cómo pedirla, ¿no? Y tú vas y le tratas de decir eso. Y te dice, se llama acople de no sé qué cosa, de tantos cuartos, ¿no? Eso justamente, Luis, perdón, nada más que eso justamente parte de lo hace este Context Manager. Justamente, esa es la función de este Context Manager. Se hace una pregunta, la pregunta del usuario primero pasa por nuestro Vector Store y aquí se compara contra toda la información que tenemos nosotros en nuestra base de datos y se filtra y regresa ciertas posibilidades de respuesta o de información de contexto que luego van a pasar a formar parte del contexto que se va a mandar al LLM. Justamente esa es la función justamente de esta parte de Context Manager, es filtrar lo que está pasando, acotarlo a ciertas información que luego el LLM es el responsable de poder identificar cuál es
pregunta correcta y la respuesta correcta de acuerdo a ese contexto. Sí, pero yo lo que veo del diagrama es que no lo está haciendo de esa forma porque viene, filtra la información, genera el dato basado en el prompt y entrega la respuesta, independientemente si lo que pregunté está bien o no. O sea, lo que estoy diciendo y que puede servir como a lo mejor una mejora, esto es antes de dar la respuesta a la pregunta sobre si lo que estás pidiendo se llama no sé qué cosa, lo que sea que haya preguntado. Saber si lo que estás preguntando está dentro del contexto de lo que se puede solicitar en esta parte. O visto de otra forma, a lo mejor tiene que ver como cuando voy por primera vez, no sé, al Starbucks a pedir un café y me hacen 20,000 preguntas de cómo quiero el café, ¿no? O sea, llego y pido un café y me van a preguntar, me van a hacer muchas preguntas si con leche, si con crema, si descafeinado o no, etcétera. Porque ellos, los que están dentro del establecimiento, saben y entienden que hay un mundo de posibilidades en lo que se tiene que entregar. Y en lugar de decir, dame un café, sí, yo tengo un café y te voy a dar el mejor café que tengo, toma, te traigo el café, ¿no? O sea, visto así, no lo trato de ver desde el punto de vista de... Ya te entendí. La pregunta, y va a depender del tipo de información que estemos manejando. Existe esa posibilidad, digamos, si yo le pido a nuestro bot que me regrese, digamos, el ejemplo clásico del clima, si no tiene información de la ubicación, te la va a preguntar, te va a decir, oye, sí, pero ¿para qué, en qué ubicación quieres el clima? O si le digo, genérame... A lo mejor le puedo decir el clima, en tu ejemplo, le puedo decir el clima, pero para mí el clima, le puedo decir enciende el clima, porque en Mérida le decimos el clima al aire acondicionado, ¿no? Claro. Y a eso me refiero de que si mi pregunta es correcta o no, antes de dar una respuesta de no tengo información de tu ubicación para darte el clima. Sí, sin embargo, nuevamente va a estar basado en tu contexto de este lado. O sea, si en el contexto del usuario o de la organización, el clima está vinculado al aire acondicionado, pues se va a hacer referencia o se va a contextualizar el aire acondicionado. Si está referenciado en nuestro contexto. De acuerdo contigo, pero si vamos a dar una solución a todos los clientes, no solamente a los de Mérida, ahora sí entonces tendremos que abrir esa posibilidad para preguntar, ¿no? ¿Qué es el clima para ti? Por ejemplo, es muy... Es que fíjate, muy raro el ejemplo, pero está bien, ¿no? Es muy relevante, Luis, porque justamente esa parte es la que nosotros tenemos que generar ese contexto. Nosotros lo que tenemos del lado de Copa es una base de conocimiento en donde podemos nosotros generar toda la parte del training, ¿no? Y esto es parte de tu contexto, en donde tú vas generando ese contexto y vas diciendo, en el caso de climas, si te hacen preguntas alrededor del clima, ¿es el aire acondicionado o tiene que ver con la parte de la temperatura y dame la información del clima? Pero eso va a depender del contexto y va a depender también, si inclusive, de tu ámbito. Nosotros manejamos información global o información personal. Si para ti el contexto del clima es el aire acondicionado, simplemente lo podemos incorporar como parte de tu contexto. Y ya, esa es justamente es parte de la información. Entonces... Está bien, correcto. Hola, Javier Solís. Bienvenido a Copa. Justamente por eso, a lo mejor si yo le pido aquí, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo, ¿cómo solicito vacaciones? ¿No? De cómo solicito vacaciones, al final, como ya está dentro de mi contexto, que es parte del Context Manager, no me va a decir información como ChatGPT, que yo le pido, oye, ¿cómo solicito vacaciones? Y pues no va a tener información en contexto, ¿cómo? Sitio de vacaciones, ¿no? Le pongo aquí a ChatGPT 4, digo 3.5 o a ChatGPT 4, ¿no? Entonces, acá me va a regresar información que no tiene que ver con mi contexto de la organización, ¿no? Acá igual. Entonces, sin embargo, acá Copa me está haciendo referencia directamente al Wordbit, que es como lo que se está utilizando para la capacitación. Inclusive me da aquí información del proceso, ¿no? Le doy clic y ya me va a abrir directamente la solicitud de vacaciones y permisos de Atlassian, porque ahí está esa información directamente. Inclusive me regresa el nivel de confianza de la respuesta. Es decir, esto tiene un nivel de confianza de 10, indica que esa pregunta la pudo interpretar bien y está casi seguro de que es a lo que tú te refieres, ¿no? Y te manda la información de aquel lado. Y lo mismo puede ser para otros temas. A ver, proceso... Sí, yo el problema que le veo
Javier, y a lo mejor sí lo resuelves con el Context Manager. Es que, por ejemplo, si yo te estoy en una base de datos para luego hacer consultas a esa base de datos, pero la persona que va a utilizar esas consultas hacia la base de datos no tiene claro cómo está el diccionario de los datos en referencia a eso, cómo voy a llamar cada cosa. Ojo. Puede que eso del contexto que me estás comentando no funcione del todo. Digo, al final yo creo que sí es una solución y es un buen principio. Mira, y aquí lo mismo, digamos, acá pregunté temas del proceso jurídico y me va a abrir directamente información del tema jurídico en cuarto, al final de cuentas hace referencia al cuarto. Entonces, automáticamente ya está dentro del contexto de la organización. Respecto al tema de base de datos, ¿no? Ahí, digamos, tenemos un ejemplo de un cliente justamente que estamos haciendo un demo ahorita con datos médicos, ¿no? De hecho, le voy a pedir aquí que me muestre, porque tengo esa base de datos cargada aquí en Copa. Muéstrame las propiedades de la DB de medicamentos. Entonces, ahí ya estoy haciendo referencia al contexto de la base de datos de medicamentos y me dice justamente cuáles son las propiedades, pero ahí el tema importante es el siguiente. Nosotros tenemos este cliente en particular, bueno, algunos de ustedes lo conocen y si no lo vamos, luego vamos a mostrar ese demo que está bastante interesante, en donde ese cliente tiene un tablero en Tableau en donde está toda su información. Él domina súper bien su información y el problema es que se le ocurre tantas formas de mostrar su información que dice, yo quiero que esa información de medicamentos se centre en el paciente, en el médico, en el medicamento, en el padecimiento. Entonces, alrededor del paciente, pues puedo hacer 1000 preguntas acerca del paciente y sus enfermedades, o si me centro en el medicamento, 1000 cosas sobre el medicamento, y si me centro en el médico, pues 1000 cosas puedo preguntar. Entonces, en el caso de Tableau, tiene 1000 vistas en Tableau, ¿no? O si lo hiciéramos, digamos, a lo mejor con la parte de Looker, ahorita que estamos hablando, pues tendríamos que tener 1000 gráficas, ¿no? El problema que él nos dice, a ver, está bien, pero yo quiero que me conteste preguntas específicas de mi información, porque él domina su información y no requiere o no quiere esperar a que le pida a la gente técnica que vaya y genere su gráfica y le traiga la información. Entonces, para ese caso en particular, en donde requieres tú que simplemente le diga aquí, a ver, muéstrame las solicitudes de medicamento por mes del año 2024, ¿no? Y en donde al final, él sabe ya lo que quiere porque conoce su negocio y conoce sus datos y al final lo único que quiere es que le grafiquen y que le genere la gráfica directamente de sus datos, ¿no? Y nuevamente, esa es información que está en su base de datos, tiene su contexto, y si no, le puedes preguntar, como dice ahorita, oye, ¿cuál es el modelo de datos, las propiedades? Que igual también con la presentación ayer de Lucre, ellos hablaban de su capa semántica. La capa semántica es lo mismo que tenemos en PDDA, que es toda la parte del modelo de datos, que justamente es la definición del modelo de datos. Podemos preguntarle el modelo de datos y podemos pedirle directamente que nos grafique cualquier tema de los datos que tiene dentro de ese modelo, ¿no? Que eso es algo similar. Sí. Bueno, sí, adelante. Luis, tu pregunta es relevante, por supuesto, y es muy importante, pero yo creo que lo que tenemos que pensar aquí es un cambio de paradigma, porque los LLMs son maneras de comunicarte con tu información. Los LLMs son expertos en captar esas diferencias sutiles del lenguaje. Incluso el ejemplo que usaste, la palabra clima, tú mismo no podrías confundirla si estás interactuando con el bot, porque tú no vas a decir cuál es el clima pensando en el aparato que enfría tu cuarto, ¿no? Porque no tiene sentido esa pregunta. En cambio, si tú preguntas cuál es el clima, los LLM son capaces de inferir que te estás refiriendo al estado del tiempo. ¿Por qué? Porque así están entrenados. Esa es la bondad de la inteligencia artificial, interpretar el lenguaje natural y generar respuestas de manera automática. Ahora, tampoco se imaginen que son consultas tradicionales a bases de datos. Lo que hacen los LLMs, y son muy poderosos haciendo, es gestionar todas las peticiones que hacemos los usuarios
con lenguaje natural y traducirlas a cualquier tipo de operación que sea necesaria para responderte. Y por cualquier tipo de operación me refiero a consultas a bases de datos, consultas a APIs, generación de código, lo que ustedes quieran. Aquí lo que queremos ejemplificar es ese cambio de paradigma en la interacción humano-computadora y por qué los LLMs son muy potentes precisamente para hacer este tipo de operaciones. Jesús, súper cortita, Iván, y Jesús de nuevo. Hola, gracias, claro. Mi pregunta es un poco relacionado con lo que preguntaba Amparito. Fíjate que ahí en el modelo que mostraron, creo que lo que también a mí me causó un poco de duda es cómo, o sea, bien, la parte de abajo del esquema que mostraron es donde viene toda la información o los modelos de datos, ¿verdad? Del cliente. O sea, ahí creo que Amparito como que pensó que a lo mejor el Context Manager, ¿no? Era la información del cliente, pero entiendo que la parte informativa o lo que viene del cliente está abajo, en donde dice información corporativa. Todo eso corresponde al contexto, ¿es correcto? ¿Sí? Nada más para aclararlo. Porque justamente cuando vamos con un cliente, lo primero que hacemos es preguntarle acerca de ese contexto, ¿no? ¿Qué nos van a dar? Bases de datos, no sé, documentos, páginas, ¿no? De corporativas. Pero bueno, nada más era eso, nada más era para confirmarlo. Es la parte que dice información corporativa, ¿correcto? Correcto, Jesús. Mira, a ver, muy bien. Igual, Sí. este tema le vamos a hacer 32 clics hasta llegar hasta el hueso, ¿ok? Entonces no se desesperen. Muy bien. El viernes que viene vamos a desagregar esta parte de esta duda, justamente están los viernes, ¿te das cuenta? Entonces vamos a llegar hasta el hueso para que todos puedan ver capita por capita cómo llegamos hasta el hueso, ¿ok? Dale, Iván, a ver. Bien. Yo nada más quería dejar una pregunta. He estado buscando, pero es una suposición que tengo desde que escuché un audio cuando iban a iniciar con el desarrollo precisamente de esto, de estos LLMs. A partir de la pandemia se retuvo mucha información de parte de las grandes empresas, empezando pues, por Google, ¿no? Mucha información, como estuvimos en casa, mucha información del lenguaje y las variantes del lenguaje de cada contexto, etcétera. Exponencialmente creció esa base de datos. Yo me pregunto, ¿hay compendios o colecciones de contextos o de analizadores de contextos ya que te ofrezca Google o cualquiera de las empresas grandes? Podría ser que le digamos, oye, cómprame, necesito comprarte una base de datos con el análisis del contexto en español y ya para implementarla a mi desarrollo. Estoy tratando de buscar y contactar a alguien, pero no lo he encontrado. A lo mejor ustedes ya se adelantaron, pero eso es, creo, lo que podría brindarnos ya agilidad, ¿no? Para echar más rápido a andar el CUOPA con un analizador de contexto y una base de datos más fiable de los profesionales, ¿no? Obviamente va a costar, pero eso Iván, es lo que ando preguntando. A lo mejor alguno de ustedes ya se adelantó y si no, lo dejo aquí en la mesa. Iván, en respuesta a tu comentario, COPA es eso. COPA es justamente el fine tuning de nuestros datos para LLMs, ¿no? Entonces, nosotros usamos todo el entrenamiento que tú bien pusiste, que ya hicieron las grandes empresas, y ese entrenamiento implica conocer diferentes formas de preguntar acerca de lo mismo, diferentes contextos, diferentes temas. Todo eso ya el modelo lo tiene capturado. Nosotros tomamos esa generalidad y la utilizamos en nuestro contexto precisamente para formular respuestas, utilizando toda la información que gira en nuestro contexto únicamente. Entonces, lo que tú estás buscando, eso es COPA justamente, y es lo que queremos hacer para nuestros clientes. O sea, aquí la idea es que nuestros clientes tengan los mismos beneficios y sean capaces de dialogar con sus datos con la seguridad de que no se va a escapar su información a servidores de terceros
y de que van a hacerlo de manera mucho más rápida y además personalizada. Eso es Copa y es lo que buscamos. Perfecto, para ofrecerlo de esa manera. Ok, gracias. Adelante, Jesús, porfa. Hola, sí, rápido, de la inquietud que tenía Luis, ¿no? O sea, yo creo que también debemos de considerar entrenar al usuario, ¿no? O sea, hace un par de sesiones teníamos algunos tips de cómo hacer prompts de manera efectiva, ¿no? El contexto es clave, o sea, entre más contexto le das al LLM, mejor va a ser más precisa la respuesta que te va a arrojar, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? En el pedir está el dar. También es prueba y error y como dices, inteligente, va mejorando. Entonces también te va entendiendo a ti la manera en que tú vas preguntando y te va dando respuestas más precisas. Y también podemos usar nuestro juicio de experto. Por ejemplo, los generadores de imágenes, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y le diga, un perro astronauta en la nube, o sea, en el cielo, ¿no? A que alguien le diga, sí, con exposición tal, con aspect ratio de esto, con fondo de esto. O sea, un fotógrafo que hace el prompt y le pone comandos específicos, ¿no? Como en el ejemplo de la ferretería, ¿no? Pues el plomero sí sabe lo que va a pedir. Hace mucha diferencia y entonces el usuario también puede mejorar en la manera en que hace los prompts y sobre todo, si eres experto en el tema, seguro vas a poder navegar mejor y obtener una respuesta más precisa. Esa era mi aportación. Gracias. Justamente digo, traía un demo, ya no nos dio tiempo, ya se nos fue el tiempo, pero parte de lo que parte de las ventajas que tenemos con la parte de Copa es esta línea que tenemos por fuera de retroalimentación. Justamente es eso, Jesús, en donde nosotros al final podemos empezar a interactuar con el bot, ir haciendo las correcciones con las preguntas, haciendo el tuneo y al final podemos retroalimentar y regenerar esa respuesta al LLM para que ya se contextualice y vayamos incrementando nuestro acervo. Entonces esa es la parte relevante, digamos, traía un demo, se los platico, pero ya la siguiente sesión lo vemos, donde básicamente la idea es que yo le pregunto aquí el precio del Bitcoin, ya me lo está regresando, pero ese precio del Bitcoin realmente no es una función que yo ya la haya programado, sino automáticamente identifica dentro del contexto cuál es el URL para obtener el precio, luego tenemos una herramienta que es un intérprete de código y va y ejecuta y extrae el dato, ¿no? Eso es algo, digamos, que no podemos hacer con ChatGPT ni el 3.5 ni con el 4 específicamente. Pero ya luego le puedo decir, oye, muéstrame la gráfica de la línea de tiempo de los últimos 24 horas en periodos de 1 minuto y a lo mejor inicialmente me va a decir, oye, no tengo ese dato, le digo, obtengo de este URL y me va generando la gráfica, le digo, agrégale una media móvil de 30 y una de 15, identifica el punto de cruce para hacer una estrategia de compra-venta. Y al final eso me lo va generando y luego le puedo decir, esta gráfica agrégala dentro de mi contexto cuando yo te pregunte la gráfica de Bitcoin. Entonces ya de ahí en adelante ya esa gráfica me la va a estar mostrando con ese contexto de muéstrame gráfica de Bitcoin y me va a generar esa línea de tiempo ya con esa media móvil, ¿no? Sea un poquito el demo que tenía, pero es algo nuevamente que nunca vamos a poder hacer directamente por el otro lado, porque es parte de mi contexto y parte de lo que estamos retroalimentando, ¿no? Hay un poquito entonces la idea, el viernes que viene vamos a continuar, ahí resérvense todos los viernes, me gustaría a mí que se lleven 3 palabras hoy, ¿no? Una que es contexto, dentro de que es la empresa cliente o el proyecto en el que nosotros vamos a estar trabajando, es importante que eso se lo hagan, o sea, no es ChatGPT, ¿no? Esto es Copa en nuestro contexto, entonces es nuestro contexto que lo define la empresa cliente y el proyecto en el que estamos trabajando. De ahí el otro verbo es interpretación y el otro verbo es generación, ¿ok? Entonces esas 3 etiquetas se las tienen que llevar y por favor el viernes que viene hagamos algo mucho más proactivo, nos anotemos las preguntas, por favor, y vamos a ir resolviendo, ¿no? Pero la idea es justamente eso. ¿Cómo trabaja una inteligencia artificial para mí? ¿Sí? Me vale madre a mí, ChatGPT, nada. ¿Cómo yo resuelvo la comparación de 2 fechas en este proyecto que me acaban de asignar hoy para GNP? Eso es lo que yo necesito que me ayude Copa. Después está toda la teoría y por eso vamos de la teoría a la práctica, pero la práctica nuestra, con apellido Qualtok y CIE, es cómo yo comparo 2 fechas y me implementas el código en este proyecto de GNP. Contexto de mi proyecto cliente, interpretación y generación. Bueno, el viernes que viene continuamos. Porfa, inviten a sus compañeros, resérvense el viernes de 9 a 10 que les va a agregar mucho valor, ¿sí? Mucho valor.
Si están con un cliente, pídanle que el viernes de 9 a 10 se tienen que subir a un tema que les suma a ese proyecto, a ese cliente, y nos vemos el viernes que viene de 9 a 10. Y de esto se trata justamente, ¿no? Hoy vimos solamente esto, vamos a algo eso y vamos a ir desmembrando cada tema con esta idea. Pues vamos a